semana que viene, la última semana de cara a las elecciones, ¿qué está pasando con la economía? Ahí ves el título que usamos de fragilidad económica, porque en realidad la economía está atravesando una situación de mucha fragilidad. Por un lado están los indicadores de la actividad que muestran una recuperación, obviamente desde los niveles del piso, del fondo del mar, de lo que ocurrió el año pasado cuando la pandemia, las restricciones nos empujaron a registros muy bajos. Entonces la recuperación toma fuerza, pero comparando contra esos datos. Si vos mirás los registros que están tomando muchos sectores en materia de actividad, están alcanzando en muchos casos, y eso se celebra desde dentro del gobierno, pero hay que tomarlo con pinzas, están alcanzando niveles prepandemia. Ahora, los niveles prepandemia en la Argentina no son niveles ideales, son los niveles que tenía la actividad en el año 2019, cuando habíamos sufrido los 4 años del desastre que implicó la política económica de Mauricio Macri sobre la economía, sobre la actividad, sobre la industria en particular, sobre las pymes, las cuales fueron golpeadas mucho durante todo ese periodo, con lo cual, digo, está bien rebotar después de que tuviste que cerrar toda la actividad y naturalmente se va recomponiendo, pero volver a esos niveles no hay mucho para celebrar, y menos que es una recuperación que no está ni siquiera generando empleo al ritmo que debería para volver a los niveles de empleo que teníamos en aquel momento. Pero además, la fragilidad a la que hacemos referencia acá tiene que ver con la otra parte de la economía, no con la actividad, sino con lo fiscal, con lo monetario, con la inflación, con el tipo de cambio, el dólar, la cantidad de dólares. Hace una semana te contaba la cantidad de dólares que hay en la Argentina y cómo esa brecha se va ampliando y cómo afecta eso y qué va a pasar con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Metámonos ya con todo eso de lleno a analizar con algunos datos que se conocieron estos últimos días. Arrancame con la primera, dale, vamos rapidito. Primero, a ver, los desafíos que tiene la macroeconomía, porque esto que te hablé recién de la actividad en un sector, en otro, una inversión puntual, es más bien microeconomía. Mucho se está trabajando, mucho se está avanzando, es cierto, pero a veces no alcanza si la macro no te acompaña o si el paraguas de la macro no te permite que estos esfuerzos desde lo microeconómico tengan efecto al final del camino. A ver, uno de los temas, el orden fiscal. ¿Sí? Una gran discusión que hay dentro del gobierno. Acordate, el ministro Martín Guzmán intentando en aras de lograr un acuerdo con el Fondo Monetario cierto ordenamiento fiscal. Fiscal me refiero a ordenar el nivel de gasto del gobierno en relación a la recaudación, no tener un déficit muy grande, después del déficit enorme que hubo que tener el año pasado para poder hacer frente a la pandemia, y la crítica interna, la carta de la vicepresidenta diciendo: muchachos, cuidado porque miro los números, están ajustando, están gastando poco y eso nos llevó a la derrota de las PASO. Bueno, por otro lado está el Fondo Monetario diciendo: che, cuidado, ¿qué pensás hacer con el gasto? Bueno, ahora vamos a meternos con esto. Orden fiscal, orden monetario. La parte monetaria de la economía, el Banco Central, la emisión de pesos, las tasas de interés, está todo bastante descontrolado. Y un punto al cual hay que prestarle atención es el de las LELIQ. Viste que mucho se habla de la emisión, del famoso discurso de la maquinita, etcétera, pero hay un tema, un factor de mucha preocupación dentro del esquema monetario de la economía, que es esto de las LELIQ. Algo que en su momento en campaña el presidente Alberto Fernández mucho habló y hacía referencia a esto y decía que con las LELIQ le vamos a aumentar las jubilaciones y con las LELIQ vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Lo cierto es que no es tan sencillo desarmar esa bomba de tiempo que son estas LELIQ, que son lo que sucedió a las LEVAC, ¿te acordás? Eso que había montado como bicicleta financiera Federico Sturzenegger al mando del Banco Central. Bueno, el stock de estas LELIQ es muy alto y la tasa de interés que pagan es muy elevada, con lo cual el ritmo al cual se renuevan y crecen es muy fuerte. El problema es que en la medida que el Banco Central tiene cada vez menos reservas y estos pasivos monetarios que se le llaman, esta cantidad de pesos latente que no están dando vuelta en la calle, pero que en algún momento van a tener que cancelarse y van a tener que pagarse, son pesos potenciales al final del camino. Bueno, es una ecuación bastante complicada que explica, entre otras cosas, el siguiente punto que tenés acá en esta gráfica, que es nada menos que la brecha cambiaria. Una brecha cambiaria que sigue creciendo, que sigue manifestando tensión y que nos preocupa y mucho, entre otras cosas, porque esto mete una presión inflacionaria adicional en una inflación que está acelerada y bastante descontrolada. Pasemos rapidito a la siguiente. A ver,
La inflación de la cual te estoy hablando, relación directa con la brecha cambiaria. Por eso el gobierno intenta contener esa brecha, pisarla, que no se siga disparando. Está muy disparada, ahora me voy a meter con los registros de los últimos días y vamos a estar mirando muy de cerca qué pasa esta semana. Semana previa a las elecciones, mucha incertidumbre acerca de, a partir del resultado que haya el domingo, qué pasa a partir del lunes, qué decisión económica va a tomar el gobierno, qué rumbo va a decidir tomar el gobierno. Bueno, todo eso se siente en esa variable tan sensible que es el tipo de cambio del dólar. Y por último, un punto en el cual me quiero meter es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hace unas cuantas semanas atrás parecía que era un hecho, que estábamos cerca, que en cualquier momento se cerraba. Bueno, ahora todo lo contrario, ahora parece que no, que está lejos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que a lo sumo, para evitar el default, el primer trimestre del año que viene, porque hay que pagar una parva de dólares hacia el mes de marzo, dólares que la Argentina no tiene ni va a tener de acá a marzo. Para evitar la situación de default, muy probablemente entre ambas partes, entre la Argentina y entre el organismo, se decida una especie de, bueno, pateemos la pelota para adelante. No te exijo los pagos, tampoco vamos a firmar un nuevo acuerdo porque las condiciones no están dadas, pero eso va a implicar que mantengamos todo como está y que pateemos, no sé, 1 año, 2 años o lo que sea, hasta ver cómo planteamos un nuevo acuerdo. Ahora eso genera problemas adicionales a la economía, como por ejemplo que préstamos de otros organismos internacionales, multilaterales, tendrían serias dificultades para desembolsarse. O sea, se cortaría cualquier tipo de crédito al país y eso es complicado. Avancemos, dale, con algunos datos más. A ver, primero, la recaudación se conoció del mes de octubre, hablemos de lo fiscal. La recaudación fue este número que está en millones, o sea, 1 billón y poquito de pesos. Si yo te lo digo así, me decís, bueno, suena a que es un montón de guita, pero no me dice nada, pasame a la siguiente, que es donde comparamos cuánto es que creció esta recaudación. Y la recaudación creció un 59% anual. Octubre contra octubre. Ahora, 59%, ¿es mucho, es poco? Bueno, lo importante es comparar esto con la inflación en el mismo periodo. Y ahí es donde llegamos a la conclusión que, en términos reales, la recaudación creció un 4%. Esto más o menos te está indicando cuánto creció la economía. Es decir, hay toda una parte de la recaudación que aumenta porque aumentan los precios y hay una partecita de este 4% que aumenta porque aumentan las cantidades, digamos, aumenta el movimiento económico, aumenta la producción. Bueno, esto es un dato positivo, pero suena a poco en el contexto en el que estamos. Avanzame y pasame a la siguiente, ahí tenés, mirá. Dentro de lo que es la recaudación, los impuestos internos aumentaron un 51%, más o menos en línea con la inflación. Pero un dato que destacamos del informe de recaudación que publica la AFIP es el de el IVA, el impuesto que más recauda la Argentina, el impuesto al valor agregado, ese que pagás cuando consumís cualquier bien o cualquier servicio, aumentó un 48%. ¿Por qué lo destacamos? Porque eso indica que aumentó por debajo de la inflación. Y si el IVA, el impuesto al valor agregado, aumentó por debajo de la inflación, eso te está indicando que el consumo no remonta. ¿Y el consumo por qué no levanta? Porque no se logra revertir el poder adquisitivo de los salarios. Ahora me voy a meter en un ratito con el dato de salarios, que también se conoció, lo publicó el INDEC y muestra esto que te estoy contando. No se logra revertir, algo que el gobierno vino a hacer desde el día 1 y todavía, pandemia mediante, lo que quieras, pero todavía no lo logró. Avanzame y pasame a la siguiente, que tiene que ver también con la parte de tributaria. Los impuestos externos, esto quiere decir los impuestos que se pagan por el comercio exterior, no por lo que ocurre dentro de la economía, aumentaron un 87%, mucho más que los internos. Y en particular, mira esto, los derechos de exportación, estas son las famosas retenciones, aumentaron un 135%, un montón. Es decir que lo que explica que esté creciendo la recaudación tiene que ver con este sector, que es el sector concentrado, agropecuario en Argentina, que exporta y que hoy está aumentando de esta manera las retenciones, lo que paga por retenciones. Dale, avancemos más adelante con esto. Mirá, salarios. El mes de agosto, porque los salarios tienen un lag en su medición, no hablamos de octubre, sino de agosto, el INDEC informó que crecieron un 3,2% mensual. Pasame a la siguiente, un 3,2% mensual lleva a un 49,1% anual, un poquito todavía por debajo de la inflación. De hecho, en la otra tenemos el dato en términos reales, es decir, descontando la inflación. Y mira, anual el salario tiene una caída, el salario registrado
acá tenés todo. Tenés registrado, no registrado, en privado y también salario público. Esto es un promedio de todo. 1,5% de caída, es decir, el gobierno todavía no logra, a casi 2 años de haber comenzado el mandato, revertir el poder adquisitivo, la caída de poder adquisitivo que sufren los salarios, que acumulan ya de esta manera 4 años consecutivos, los últimos 2 de Macri y estos últimos 2, donde el salario sigue cayendo, el poder adquisitivo sigue cayendo y no logra recomponerse, que explica en parte lo que está pasando con la actividad. Avancemos un poquitito más y ya vamos cerrando con esto. Ahí tenés lo que te comentaba del dólar. En el medio de todas estas inconsistencias, estas brechas, este salario que no recupera, este consumo que no logra revertirse, la brecha del dólar blue con el dólar oficial, el dólar blue que tocó 200 pesos esta semana, terminó ahí nomás, 199, es una brecha del 100%. El dólar MEP o bolsa marca una brecha del 87% y el contado con liqui marca una, o con liquidación, como se le llama, marca una brecha del 117%. ¿Hay posibilidad de que el Fondo Monetario cierre un acuerdo con el gobierno, firme un acuerdo con estos niveles de brecha cambiaria? Imposible. No hay ningún caso, testigo en el mundo de que el Fondo Monetario haya firmado un acuerdo a un país que tiene una deuda con el organismo con estos niveles de brecha cambiaria. Lo que te va a pedir el Fondo Monetario obviamente no es unificar el tipo de cambio y eliminar las restricciones, porque se sabe que eso es imposible, pero hace algo y cerrame la brecha. Ese hace algo es ¿devalúa el tipo de cambio oficial? Bueno, muchos dicen que sí. Ahí estaremos viendo qué pasa después de las elecciones del 14. Yo creo que tendría un impacto terrible si eso llegara a ocurrir. Y cerremos con el dato de la inflación, porque la semana pasada ya te anticipábamos que el día que el INDEC va a publicar el dato de inflación del mes de octubre es el 11, el jueves de esta semana, justo 3 días apenas antes de las elecciones. Bueno, parece que el dato de octubre viene muy cercano al 3%. Algunos, incluso el propio Roberto Feletti, secretario de Comercio, habló de que por los datos que él tiene va a estar algo por encima del 3%. Muchas consultoras hablan de 3,2%. Bueno, esto ratificaría que la inflación, que ya el mes pasado, en septiembre, se había disparado al 3,5%, se mantiene en esos registros con todas las medidas, programas de congelamiento, de precio de tarifa de combustibles, de lo que se te ocurra instalado. Gran conflicto enfrente al gobierno de cara a las elecciones. ¿Qué hace para frenar la inflación? Ya vamos a un pequeño